Colombianos, cada vez la oposición intenta, mejor dicho, joder al gobierno Petro con cualquier cosa. Ahora resulta que apareció Juan Manuel Galán asegurando que Petro busca una crisis en embalses para imponer una constituyente. Imagínense en esto, la respuesta de Petro dijo, pues tengo en mis manos hacer caer las lluvias. O sea, increíble que hasta dónde llega la opinión de esta gente, ¿no? Pues el director del nuevo liberalismo también culpó al mandatario por la situación que vive en los departamentos como el Amazonas, donde la deforestación aumentó en 41% en los 3 primeros meses de 2024. Pues la reciente crisis que ha dejado el fenómeno del Niño en Colombia dio espacio para un nuevo cruce de palabras entre el presidente Gustavo Petro y el director del nuevo liberalismo, después de que se conociera la crítica situación que viven los embalses de todo el país, donde los niveles de agua están por debajo del 30%. Según Galán, el primer mandatario estaría a puertas de imponer su Asamblea Nacional Constituyente, aprovechando la crisis ambiental que se avecina en Colombia por la sequía para convertirla en la excusa para decretar un estado de emergencia en Colombia que le daría vía libre para imponer normas sin necesidad de pasar por el Congreso. Textualmente dijo el señor Galán: Gobierno de Gustavo Petro está esperando que los embalses lleguen a nivel crítico del 27% para declarar el estado de emergencia y expedir decretos legislativos, entre ellos la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, dice el señor Galán. Y pues frente a esto, Gustavo Petro no se quedó callado y le respondió a este señor que definitivamente está como por fuera de lugar. Gustavo Petro dice: Juan Manuel, ¿tengo en mis manos hacer caer las lluvias para elevar los embalses? ¿Será que conspiro con el cambio climático al cual llevo más de una década explicando a la opinión pública sin que a las personas como tú prestaran algo de atención? Ah, ¿cómo les parece? Y es que en verdad, Gustavo Petro desde hace muchos años pues ha dicho esto. Tanto así que el año pasado pues habló del fenómeno del Niño y de la sequía que se venía, y el diario El Colombiano pues negó esto, se burló del presidente de la República. Gustavo Petro decía frente a la crítica del Colombiano, el Colombiano pues escribía: ¿cómo les parece? El presidente Gustavo Petro le pidió a la comunidad de La Guajira que se prepare ante una eventual sequía y dijo que una de las soluciones podría ser recoger el agua lluvia, ¿no? Indispensable también al no haber pues agua de la normal. Increíble. Y frente a esto, Gustavo Petro escribía el 5 de octubre del 2023. Guarden este artículo para cuando estemos en el centro de la sequía. Una prensa que por negacionista le da la espalda al uso moderno del agua lluvia. Mis amigos los jagueyes se usan en todo el Caribe para recoger aguas lluvias. En la última temporada de huracanes, todo el Caribe debe recoger agua lluvia para ahorrar el agua potable, que solo debe ser para el consumo humano. No le creyeron y miren lo que está padeciendo hoy los alcaldes, ¿no? Sobre todo el señor pues Galán. Aquí también la señora Paloma Valencia atacaba a Gustavo Petro diciendo que él se había puesto en Colombia Humana en la construcción de un chingazados, ¿no? La ignorancia es atrevida. Paloma decía frente a un artículo que escribían sobre que Petro había culpado al acueducto de Bogotá por los bajos niveles del embalse, nunca advirtieron, no tomaron pues la prevención necesaria para ahorrar agua, y ahora que estamos en el centro de la crisis pues están efectuando cortes. Paloma decía: ¿no se acuerda que fue usted como alcalde de Bogotá el que se opuso a la construcción de Chingaza 2? Petro culpó al acueducto de Bogotá por los bajos niveles de los embalses. A lo que Petro le respondió a esta señora: porque definitivamente les falta más cacumen a la oposición. Y pues Gustavo Petro dijo: ay Dios, no puede pensar la senadora sin depredar. Chingazados solo generaría sequía en la Orinoquía y alza el precio en los alimentos de Bogotá. Y dado que el problema tiene raíz en la crisis climática y la deforestación de la Amazonía, también Chingazados se secaría, ¿no? Ellos creen que esa era la solución y no, señores. Traer el agua de otro lado, pues interviniendo los ecosistemas, no era la solución. Frente a esto, Paloma Valencia también le volvió a responder: usted tomó la decisión de no construir Chingaza 2 en contravía de un proyecto del acueducto que lleva muchos años siendo diseñado. Claro que el proyecto tenía costos ambientales. Todas las decisiones tienen costos. ¿Ah? O sea, no le importaban los costos ambientales a Paloma Valencia. Tanto como no hacerlo tenía costos en el suministro de agua. Usted tomó una decisión, ese era su trabajo. Pero por lo menos asuma su parte de responsabilidad de las consecuencias en vez de dedicarse a juzgar a otros con supremacía moral. Es lo que dice la señora Paloma Valencia. Y pues frente a esto que está diciendo Juan Manuel Galán, pues le salió competencia a Katy Jubinado, que ya sabemos que esta señora ataca y ataca al gobierno todo el tiempo. Ella dice: el llamado de Asamblea Constituyente más chifloreto del mundo no es para cambiar la Constitución, no la convoca el presidente sino el pueblo, no importan las formas sino el fondo. Dejo constancia a la Carta del 91, no es culpable del caos ni de la ineptitud del gobierno, es lo que dice la señora Katy Jubinado. Entonces en cuenta cómo se ha convertido esta señora. Esta constancia es simplemente para hacer un reclamo sobre el disparate constituyente en el que está empecinado el presidente de la República, rompiendo una promesa de campaña no solamente de 2018, también fue una promesa de campaña en 2022
respetar la Constitución del 91 y no inventar disparates de asambleas constituyentes. Luego, cuando increíblemente rompió esa promesa sin ningún pudor, nuestro presidente Gustavo Petro dijo que la constituyente sí, pero no para cambiar la Constitución. O sea, que era una constituyente que conceptualmente cambia la Constitución, pero que no era para cambiar la Constitución, una cosa cantinflesca, por decirlo menos. Y luego dijo que era una constituyente que no tenía que convocar él, sino que tenía que convocar el pueblo. Y que la constituyente o el poder constituyente ya había empezado. Y que eso no era algo que él iba a promover, sino que eso era el pueblo que se organizaba, el poder constituyente. Yo me pregunto, para hacer una aclaración de esas, ¿tiene que tener uno en la cabeza o una insurrección o una sedición? Porque si el presidente no es el que va a convocar la constituyente, sino el pueblo, entonces el presidente tiene en la cabeza una insurrección, ¿como para cuándo? Pero lo que más me preocupa a mí es que además de todo, el presidente Petro ahora dijo, lo ha dicho de manera sutil pero consistente, y yo creo que colegas a esto hay que prestarle atención, que es que en su asamblea constituyente no importan, ojo, no importan las formas, sino el fondo. Que aquí lo que importa es el fondo, que se establezca el fondo y ya luego vemos cuáles serán las formas. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un presidente que es desmovilizado de un grupo guerrillero, desmovilizado del M-19, cuyo grupo lideró una de las copresidencias tripartitas que diseñaron la Constitución del 91, que construyeron la Constitución del 91, ¿cómo es posible que ese mismo desmovilizado, hoy presidente, resiente de la Constitución que él ayudó a construir? Hágame el bendito favor. Presidente Petro, lo más importante en una asamblea constituyente son las formas, porque esas formas son la Constitución del 91. Y yo le quiero dar un mensaje respetuoso pero contundente. Presidente, una constituyente no puede ser instrumentalizada como una revancha. Una constituyente no puede ser un pulso de poder para seguir dividiendo este país en dos. Una constituyente no puede ser la excusa para justificar la propia ineptitud. ¡Ay! Como me quedó grande gobernar, como no he podido materializar el cambio, como no he podido ejecutar nada, culpemos a la Constitución y desbaratemos la Constitución. Entonces, como yo no supe gobernar, ya el pueblo me eligió, el poder constituyente ya me eligió en 2022. Me quedó grande, no logro aterrizar las ideas que tengo, entonces culpo a la Constitución. Entonces hay que acabar con la Constitución del 91. Yo le digo, presidente, así como hay un poder constituyente que usted cree que es suyo, ese mismo poder constituyente podría desbancarle su propia iniciativa. Y no juegue con candela, porque a lo mejor en una constituyente las fuerzas mayoritarias que resultan elegidas son las de la ultraderecha. La ultraderecha a la cual ella presuntamente está perteneciendo, ¿no? Pues aquí le responden a la señora, muy fiel a su estilo la legisladora Katy Jubinao, suelta una perorata llena de contradicciones, inexactitudes, equivocaciones y sobre todo muestra su monumental desconocimiento de la Constitución. ¿Será que la legisladora Jubinao no tiene un grupo de colaboradores que le asesoren en temas de la Constitución? Antes que la legisladora Jubinao suelte sus ya cotidianas verborreas sin ningún sentido. Definitivamente esta señora se pasa de lo payasa, ¿no? Y aquí le dicen, voltearepas de la Jubinao. Ahora solo se la pasa criticando y no trabajando. Le pregunto a esta señora que no representa a Colombia, ¿qué decretos o en qué está ayudando al pueblo? ¿Dónde está la defensora de las leyes del pueblo? Solo defiende el interés de los ricos, le dicen a Katy Jubinao. Otro de los que realmente sorprendió es Álvaro Uribe Vélez. ¿A dónde se fue? Pues a dar unas palabras en la Sergio Arboleda, una universidad ya pues desprestigiada por todos los escándalos. De aquí salió el señor pues Barbosa, salió el señor expresidente Iván Duque, también el rector de esta universidad resultó metido en líos, su hija pues ayudante de los narcotraficantes cuando estuvo en la fiscalía, mejor dicho, allá se siente como en la salsa este señor. Y este señor que está asustado porque pues lo llamaron a juicio, pues habla sobre la propuesta de la constituyente del presidente Petro y dice que no tiene asidero. Advierte que inventarse un nuevo método para convocar la iniciativa sería un claro golpe de Estado. Este señor hablando de un golpe de Estado. Hágame el bendito favor. Pues vamos a escuchar qué fue lo que dijo el señor sobre la propuesta del presidente. Aquí en la Universidad Sergio Arboleda me ha atrevido a decir que la propuesta constitucional del presidente Petro no tiene ningún asidero, como sí lo pudo tener la convocatoria por decreto de excepción de la Constitución del 91. La Constitución del 86 tenía más amplitud en cuanto a las posibilidades de los decretos de estado de sitio. Por ejemplo, los decretos de estado de sitio podrían desarrollar el derecho de gentes, que es tan amplio, tan amplio. Había espacios que algunos controvierten y niegan para aquello que hizo el presidente Gaviria, que fue convocar por decreto una asamblea constituyente. Hoy no se puede, porque
todo el ejercicio popular, el derecho del pueblo, del constituyente primario, todas las expresiones de democracia participativa, la constituyente, la convocatoria de la Asamblea Constituyente, el plebiscito, el referendo, la consulta, todo eso está rigurosamente reglamentado en la Constitución. No puede el presidente Petro inventarse un mecanismo diferente para convocar una Asamblea Constituyente. Eso sería un claro golpe de Estado. ¿Qué opinan de las palabras del expresidente? David Porras le dice, ¿allá no enseñaban derecho constitucional el golpista de Carbona? ¿Qué puede uno esperar de una facultad de baja calidad académica en donde el derecho constitucional es enseñado por alguien que hace una ruptura constitucional en beneficio propio? Pues esto es lo que dicen los colombianos, ¿no? Aquí otra persona le dice, jajaja, en la universidad que pagan al fiscal sin ir a dar clases y a la que le quitaron su calificación por corrupción, ¿dónde más iba a poder estar este señor? Como lo decíamos, se siente en su salsa Uribe, ¿no? También Revista Semana salió a atacar a Gustavo Petro diciendo, Petro quiere una constituyente de bolígrafo como lo que hizo Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Es un aspirante a tirano y dictador. Pero no ponen quién lo dijo, ¿no? Vicky Dávila en Semana y Enrique Gómez con este invitado, ¿no? Y pues en otra universidad que fue a presentarse Uribe, la Universidad Agustiniana, pues lo chiflaron y le cantaron la tabla en el teatro. Definitivamente hay mucha gente que no quiere a este expresidente. Iván Duque también salió a atacar con lo suyo, ¿no? Es evidente que el gobierno está en modo copy-paste de la agenda de Maduro. En Colombia, lo que está buscando el gobierno es una sustituyente con la intención de reemplazar nuestra constitución y el orden legal con figuras carentes de sustento institucional. El Congreso, las Cortes y toda la sociedad debemos defender la democracia de este atropello. Y cita un video de Nicolás Maduro. Hoy más tarde voy a firmar el decreto y a explicar los detalles de este gran movimiento revolucionario que constitucional democráticamente convoco como jefe de Estado y como líder revolucionario. Convoco una constituyente ciudadana, no una constituyente de partidos políticos y élites, no, una constituyente ciudadana. Y como los partidos políticos no quieren aprobar las reformas para nada, pues aquí Gustavo Petro se pronunció frente a esta confusión que está generando luego de una entrevista que dio en RCN, ¿no? Dice Gustavo Petro, veo que a partir de mi entrevista a RCN editada en pequeños trinos, se creó una malformación en la mente de mis críticos. La mayoría de derechas de los conceptos de contenido, forma y procedimiento de mi propuesta sobre el poder constituyente. Aquí dejo algo de filosofía para mirar los conceptos. Se pregunta, ¿es más importante el contenido que la forma? Sin contenido no hay forma, pero las formas existen, evolucionan y actúan sobre el contenido. En el caso en concreto, el contenido es, si la gente de Colombia, las y los colombianos deciden sobre el país, sus problemas y su destino, pues se irá a una constituyente, señores. Después, el trino, les presento buena parte de la entrevista sin edición en esta red y pues comparen lo que dijeron los diferentes voceros de la extrema derecha cuando afirman que dije que yo iba a convocar una constituyente por decreto y lo que en verdad afirmé está acá. Cuenta tiempo. Presidente, esta es fácil porque se responde con un sí o con un no. ¿El presidente Gustavo Petro va a convocar una constituyente por la vía de un decreto o en el marco de una emergencia o conmoción interior? ¿Sí o no, presidente? La Constitución establece las vías del poder constituyente. El poder constituyente no se convoca. Es el pueblo el que se convoca al mismo para decidir sobre aspectos fundamentales del país. Ese es el poder constituyente. Yo pienso que el poder constituyente ya arrancó. O sea, que tenemos una población que cada vez más decide tomar decisiones. Decide. Es una redundancia. Cada vez más un pueblo no que protesta, sino que decide. Y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional, como tal, como la Constitución del 91. Respetando lo dicho por la Constitución, no vía decretos. Eso está claro. Yo lo veo, pero así es. ¿Por qué? ¿Siente que el proceso va a tardar demasiado, presidente? O puede acelerarse mucho, hay que ver. Pero en todo caso, eso depende de la población. claro, le reitero, no saltándose el procedimiento que dice la Constitución, no a través de una emergencia, no a través de una los conmoción. invitaría a que miraran menos la forma que el contenido. No, pero las formas legales y constitucionales son importantes, Son muy presidente, en un Estado de importantes, Derecho. pero sin contenido no hay formas. Entonces, ¿cuál es el contenido? Sí. La decisión de un pueblo. De que un pueblo sepa que hemos llegado a un punto de un nudo gordiano y que es necesaria su intervención para que el país cambie.
Y es que es verdad, aquí hay congresistas, aquí hay muchas personas interesadas y poderosas que no quieren un cambio en Colombia. Ya Paloma Valencia está atacando la reforma pensional, mientras que Katy Jubinado presuntamente la defiende, ¿no? Pero la de la salud la atacaron. Ahorita el Centro Democrático ataca la pensional, también la ataca Miguel Uribe, ¿no? No quieren reformas este país, pero esta gente es vaga, no va a trabajar y sí bloquea el cambio en Colombia. Después dirán como lo que están haciendo con el cambio climático, que muchos gobernadores, que muchas personas, alcaldes, no hicieron la prevención de ahorrar agua, de gestionar algo para pues que no se generara esta crisis climática y ahora le echan la culpa toda al gobierno de Gustavo Petro, sobre todo este Juan Manuel Galán que dice que está utilizando el nivel de los embalses para convocar una constituyente. Aquí Gustavo Petro lo deja bien claro, si el pueblo decide ir a una constituyente, pues se hará una constituyente, ¿no? Es el poder del pueblo que decide, porque dejar todo en manos de congresistas nefastos que tienen intereses políticos y económicos, pues sería una fatalidad. Yo siempre me he preguntado, ¿qué tiene que ver una constituyente con la posibilidad de superar el problema del hambre, superar el problema de la violencia, ayudarle a una persona como Ana? ¿No le parece que es perder demasiado tiempo hablar de una constituyente? Entre dos cosas, viniendo usted de haber construido la Constitución del 91. Cuando usted mira estos problemas, vamos a poner pensiones, salud en concreto, acceso a la tierra del campesinado, que es el que produce los alimentos, y sin eso pues no hay alimentos, son muy caros. El problema de la justicia, cierto, que nunca ha podido el Congreso reformarlo, o el problema de la política, donde una gente llega a una plata y impone y se vuelve dueña de la ley, que no es el pueblo, etcétera. Todos los problemas, o el ordenamiento territorial, tú ves aquí mismo en el departamento de Bolívar, ve al sur de Bolívar desde aquí. No puedes, tienes que ir a hacer 3 vueltas y pasar el río una y otra vez para llegar a un punto que es el Magdalena Medio. ¿Y eso cómo lo resuelve una constituyente, señor presidente? Pues es el poder del pueblo. Hay que materializar mejor la Constitución del 91, dicen el algunos. Máximo. Sí, quien resuelve la falta de desarrollo de la Constitución del 91 sin acudir al constituyente es el Congreso. El presidente de la mayoría es como lo cerraron el lunes. Claro, el presidente del Congreso dice que no se cerró y que vuelven a sesionar esta semana. Ya veremos. ¿Desconfía del Congreso? Pues yo fui 20 años congresista. ¿No le parece que el Congreso se está atravesando en sus propósitos de cambio? El Congreso ha tenido en la historia diferentes funciones. La historia reciente, pero no ir muy atrás, una vez estuvo arrodillado el paramilitarismo. Claro. Yo lo denuncié. Después, ¿y este Congreso en particular cómo se ha portado? Pues hay que esperar a ver cómo decide. Pero usted ha sido muy crítico con ese un Congreso que le obedezca a la mayoría del pueblo. Eso hay que verlo en los hechos, eso no es de discurso. Ni tú ni yo vamos a resolverlo. Veremos a ver qué decide. Señor presidente, sí. Bueno, aquí lanza un ultimátum Gustavo Petro, porque este Congreso ni para acá, ni para allí, ni para ningún lado, ¿no? Definitivamente esa plática se está perdiendo de nuestros impuestos porque no sacan reformas que beneficien al pueblo colombiano y haya un evidente pues cambio, ¿no? Ellos no lo quieren, ¿no? Sobre todo el Centro Democrático, pues recalcitrante, que no deja y no deja y no deja. Y mira todos los malabares que puede hacer para bloquear las reformas de Gustavo Petro. Increíble. Colombianos, hasta acá este video, por favor, díganos qué piensan de esto que dijo Juan Manuel Galán, que Petro está, mejor dicho, aprovechando la crisis del cambio climático para convocar una constituyente. También lo que dijo este señor Álvaro Uribe desde la Sergio Arboleda, ¿no? Porque ¿dónde más lo quieren? Y lo último, lo que dice aquí el presidente de la República. Deja claro al periodista que no es porque él quiera cambiar la Constitución del 91, sino que el pueblo tiene el poder para cambiar esto, de que se den las reformas, de que se aprueben y que no necesiten un Congreso nefasto para aprobarlas. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo.